de periódicos. Si no, no hay masa, es un periódico de élite, como eran los periódicos de la Revolución Francesa. Y para eso hace falta que haya maquinarias capaces de fabricar en muy poco tiempo un periódico, en el tiempo de unas horas de la noche. Y para eso hubo que inventar la linotipia para escribirlo y la rotativa para imprimir centenares de miles de periódicos en solo un momento. Todas esas condiciones de las que hablo, periódico barato, gente que sabe leer, tiradas importantes de miles de periódicos, todo eso solo se consigue en algunos países a final del siglo XIX, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Bélgica, en Holanda. Y hace falta, además de todo lo que acabo de decir, hace falta una condición suplementaria, evidentemente, para que la prensa tenga un verdadero efecto en la sociedad. Hace falta también que haya libertad, que haya democracia. Porque si no, sigue siendo la palabra del monarca, o la palabra de la aristocracia, o la palabra de la oligarquía financiera, la que se imprime en el periódico. Por eso, cuando hablamos de prensa de masas, o cuando hablamos de medios de masas, mientras fue la prensa, en realidad el efecto en la sociedad fue muy limitado, porque pocas sociedades tenían o disponían de esa prensa de masa. Lo cual va a cambiar con la llegada de los medios de masa más fáciles de consumir: el cine, la fotografía, evidentemente, ¿no?, la radio, la televisión y hoy Internet. Internet que llega y evidentemente tiene una circulación mucho más amplia, primero porque estamos en sociedades, las sociedades desarrolladas, que ya tienen un uso de leer y de escribir, y tienen también esta capacidad de facilidad tecnológica de poder tener una relación directa con la tecnología y con el contenido. Los medios de masas, evidentemente, también tenían otras cualidades, que son las que tiene también Internet hoy día. Por una parte, tenían que ser baratos, tenían que ser rápidos y tenían que ser masivos, con una consecuencia política muy importante. En cuanto se crean los medios de masas, todo eso que estoy diciendo aplicado a los medios tradicionales, a la prensa, a la radio, a la televisión, hoy lo podemos aplicar a Internet, aunque no sea explícito. ¿Qué consecuencias? Los medios de masas van a tener indiscutiblemente una influencia en las mentalidades, porque van a permitir a todo un grupo muy amplio de la sociedad de tener conocimiento de informaciones que antes no les podía llegar fuera de los medios de masa, fuera de su entorno limitado. La familia, los amigos, la fuente, el pozo donde se va a buscar el agua, la tienda a donde se acude, que funcionan como medios de masa. En muchos países de África, en los años 50 o 60, el pozo donde la gente va a buscar el agua es el medio, es el más media. Ahí es donde se sabe quién se casa, con quién se casa, a dónde viaja, quién ha llegado del exterior, qué es lo que se ha comprado fulano o mengano, en el pozo, mientras se va a buscar el agua. O en la fuente, en muchos países europeos, en la fuente se va a buscar el agua porque no hay agua corriente en la casa. Entonces, esta posibilidad de llegarle a todo el mundo sobre un tema, esto es algo que va a tener una influencia muy importante, porque va a crear algo, un elemento complementario que no existía, en mi opinión, con la opinión de Bourdieu, hasta esa época, que es lo que llamamos la opinión pública. No hay opinión pública antes de los medios de masa. Son los medios de masa los que crean la opinión pública. ¿Y qué influencia tiene la opinión pública?
Bueno, la opinión pública tiene la influencia de que obviamente va a tener la posibilidad de expresar su sentimiento sobre tal o cual decisión de gobierno, por ejemplo, o tal o cual decisión de justicia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esto va a producir un cambio en el funcionamiento de la democracia. Montesquieu, que es uno de los teóricos de la Revolución Francesa y de la Revolución, digamos, moderna, tanto la americana como la francesa, en el espíritu de las leyes, dice que para que una sociedad sea democrática, republicana, se necesitan tres condiciones, o se necesita que exista en esa sociedad tres poderes. El poder legislativo, que hace la ley, el poder ejecutivo, que lleva a cabo la ley, el gobierno, y el poder judicial, que dice la justicia de manera independiente del poder político, legislativo y ejecutivo. Con esos tres elementos ya hay democracia. Pero cuando surgen los medios de masa y surge ese actor nuevo que llamamos la opinión pública, aparecen precisamente los que algunos analistas de comunicación franceses al final del siglo XIX van a llamar el cuarto poder. Las democracias funcionaban con tres poderes. A partir de ahora, con los medios de masa, van a funcionar con un cuarto poder. ¿Cuál es ese cuarto poder? La opinión pública, que determina si algo hay que modificarlo. Lo puede determinar mediante las elecciones o lo puede determinar mediante una manifestación, una expresión colectiva, ¿verdad? Por ejemplo, la opinión pública va a permitir que poco a poco algunas sociedades lleven a cabo cambios muy importantes. O que, y voy a dar un ejemplo, o dos ejemplos, o que, por ejemplo, decisiones de justicia sean corregidas, porque la opinión pública estima que la condena de tal o cual persona por la justicia es la condena de un inocente, no de un culpable. Es el célebre caso de Dreyfus en Francia, ¿verdad?, donde se produce efectivamente todo un debate a escala nacional sobre si esa decisión de justicia militar, era justa o era errónea. La opinión pública va a cambiar, va a permitir enmendar algunas constituciones. Recuerden una cosa, la Revolución Americana, que es la primera revolución democrática moderna, es una revolución que, aunque es una democracia y se crea en los Estados Unidos, país indiscutiblemente democrático, no contempla en el texto de la Constitución, no contempla la existencia de la esclavitud. Considera que la esclavitud ni siquiera lo menciona. Lo que se llaman los padres de la democracia, con una excepción, eran todos propietarios de esclavos. Y por consiguiente, el proyecto de la abolición, el proyecto de la supresión de la discriminación ha sido una batalla casi de 2 siglos en Estados Unidos. Batalla de la opinión pública contra textos que desconocían el sentimiento que podía tener la opinión pública sobre esa temática. Hoy con Internet estamos en la misma situación, pero ya de una manera muy diferente, que nos obliga a pensarlo de manera diferente. Internet no nos constituye en masa. En realidad lo que está pasando hoy con Internet es que se está produciendo por una parte una especie de desmasificación de los medios de masa. Yo escribí un librito antes de este último sobre el imperio de la vigilancia que se llamaba La explosión del periodismo, que se publicó aquí en Cuba. Y el subtítulo del libro era De los medios de masa a la masa de medios.
Porque hoy lo que hay es masa de medios. Cada uno de nosotros, con nuestro teléfono inteligente, nuestro teléfono de pantalla, lo que tenemos es la capacidad de un gran medio planetario. Con este teléfono podemos enviar mensajes, podemos enviar información oral, podemos enviar información audiovisual a escala planetaria. Tenemos, en síntesis, lo que tiene un gran canal. Digamos, la CNN o Fox News no tiene más que nosotros que tenemos esto. Y quizá nosotros tenemos más, porque tenemos un acceso como más inmediato, más rápido, más elástico con las redes sociales. Entonces, evidentemente, se está produciendo una desmasificación. Cuando estaba preparando esta conferencia, me puse a buscar una serie de cifras sobre esta cuestión. Por ejemplo, observamos una cosa. Hasta hace muy poco, aún teníamos, cuando digo poco, es hace 10, 15 años, aún estábamos convencidos que lo que llamamos medios de masa era la televisión. La televisión es el medio de masa, evidentemente para las generaciones recientes, no las más recientes, pero las generaciones moderadamente recientes. Es el medio de masa por definición. Pero observemos una cosa. En Estados Unidos hay 4 grandes canales de televisión. 4 grandes canales de televisión. Estados Unidos es un país de 350 millones de habitantes. Un medio de masa, según ustedes en Estados Unidos, ¿a cuántos ciudadanos debería dirigirse? Si es un medio de masa y estamos en un país de 350 millones de habitantes. Bueno, pues les voy a dar las cifras. Por ejemplo, desde el que más audiencia tiene hasta el que menos audiencia tiene, de los 4 principales canales. CBS, por ejemplo, tiene como máxima audiencia, su programa de máxima audiencia tiene 9,6 millones de telespectadores. 9,6 millones de telespectadores. En un país de 350 millones de habitantes. En el último año, en el curso del año 2017, CBS ha perdido 12% de su audiencia. En el curso de este año 17. El segundo canal de mayor audiencia es la NBC. ¿Cuál es la audiencia de NBC? 8 millones, en un país de 350 millones de habitantes. ABC, por ejemplo, el tercer canal, 6,2 millones de telespectadores. 6,2 millones de telespectadores. Y la Fox, por último, cuarto canal, la Fox, 5,8 millones de telespectadores. Imaginemos que alguien puede seguir los 4 canales a la vez. Sumemos las audiencias máximas de estos canales. Eso nos da 29,7, si me he hecho la cuenta, 29,7 millones de telespectadores. En Estados Unidos, por consiguiente, país de 350 millones de habitantes, los 4 canales que más audiencia tienen apenas reúnen cada noche 30 millones de telespectadores. ¿Es eso una audiencia de masa? Les pregunto. ¿Estamos ante medios de masa? Lo vamos a comparar. Todo el mundo sabe que el presidente Trump utiliza las redes sociales. Y en particular tiene un uso, yo diría, inmoderado de Twitter. ¿Cuántos seguidores en Twitter, de cuántas personas reciben el mensaje de Trump, que Trump envía como 15 veces al día? 41 millones de personas. O sea, todos los canales de televisión de Estados Unidos no hacen ni 30 millones de telespectadores. Trump solo,
comunica directamente con 41 millones de personas. La pregunta